Diga, hermanos, bienvenidos a una nueva transmisión en esta hora. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su bendición, tenga bien derramar de su gracia, de su poder en esta hora, para que nos bendiga esta nueva lección con la ayuda del Señor. Oramos a Dios. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la bendición y la oportunidad, Dios eterno, de poder acercarnos delante de tu presencia en esta hermosa hora. Pedimos, Dios, tengas a bien bendecir esta lección, Señor, que vamos a ver a través de tu palabra. Usa mi vida, la vida, Señor, de cada uno que van a tener, Señor, la oportunidad de poder ver y de poder escuchar esta hermosa enseñanza. Mi vida está en tus manos, Dios. Derrama de tu gracia, de tu poder, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Puede usted ocupar su lugar si se puso de pie? Ocupe su lugar, vamos a entonar un hermoso himno en esta hora. Y va a ser el himno número 342, de pesar estás rodeado. De nuestros himnarios predilectos, vamos a entonar este hermoso himno y así vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Él vive y a su nombre sea dada la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. De pesar estás rodeado, tienes pruebas en verdad, de sufrir estás cansado, ves que viene la tempestad. Sigue orando, aunque ruja la tempestad, el Señor está velando, te dará la tranquilidad en las penas, en el duelo que tu alma sufrirá. En Jesús tendrás consuelo, en tus penas calmará. Sigue orando, aunque ruja la tempestad, el Señor está velando, te dará la tranquilidad. Al Señor tu voz eleva, ve a Dios con gran fervor, Él de penas te releva y mitiga tu dolor. Sigue orando, aunque ruja la tempestad, el Señor está velando, te dará la tranquilidad. Tarda Dios en contestarte, sigue orando sin cesar, pronta ayuda puede darte tu oración al contestar. Sigue orando, aunque ruja la tempestad, el Señor está velando, te dará la tranquilidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y como dice este hermoso himno, sigamos orando, aunque sean grandes los problemas, sean grandes las luchas, sigámosle pidiendo al Señor que Él siga obrando en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Vamos, hermanos, en esta hora a aprendernos
el texto de la lección de este día con la ayuda de nuestro Dios. Y es un texto, hermanos, muy conocido, que cada uno de ustedes ya está familiarizado con este hermoso texto, con la ayuda del Señor, pero lo vamos a aprender con la ayuda del Señor. Dice el texto de la siguiente manera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. ¿Quieren repetirlo conmigo, hermanos, con la ayuda del Señor? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Por última vez, hermano, lo repetimos y dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12, con la ayuda del Señor. Hermanos, vamos nosotros en esta hora a considerar una nueva lección de los anuarios de adultos en plenitud, pero esta lección no solamente es, hermanos, para hermanos de la tercera edad, sino es para todos, jóvenes, hermanos y hermanas. Esta lección es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y el título de la lección de hoy, hermano, lleva por nombre Tipos de oración. Tipos de oración es el título de esta lección que en esta hora vamos a considerar con la ayuda de nuestro Dios. Hay un propósito en esta lección, y el propósito es precisamente que el adulto conozca los tipos de oración. Dije hace un momento que no solamente es para los adultos. Considero que la oración es para todos, hermanos, en general. Desde el niño hasta el adulto, estamos llamados a orar con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, ese es el propósito, que conocer cuáles son los tipos de oración con la ayuda de nuestro Dios. Vamos nosotros en esta hora a leer, hermanos, la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en San Lucas capítulo 18, el versículo número 9 al 14. Ahí encontramos precisamente el primer ejemplo con la ayuda de nuestro Dios. Quiero que por favor, hermanos, ustedes tomen su Biblia, si les es posible, ahí en sus hogares o donde usted se encuentre, si les es posible leer la palabra del Señor. San Lucas capítulo número 18, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, el versículo número 9 al 14, con la ayuda de nuestro Dios. Y si usted ya lo tiene, dice de la siguiente manera: y dijo también a unos que confiaban de sí como justos, y menospreciaban a los otros, esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El primer punto, hermanos, lleva por nombre la oración equivocada y oración adecuada. Este es el primer punto: oración equivocada y la oración adecuada. El Señor Jesucristo enseñó esta parábola precisamente porque había un grupo de personas que se creían más justos que otros.
Se creían menos pecadores que otros y por eso dice la palabra del Señor que menospreciaban a muchos, porque precisamente ellos se creían más justos que los demás. Entonces el Señor Jesucristo enseñó una parábola y en esta parábola precisamente dio a enseñar cuál es la oración equivocada y cuál es la oración adecuada. Dice precisamente que ¿cuál es la oración equivocada? La oración del fariseo. Un fariseo pertenecía a la secta de los judíos. Ellos se consideraban muy justos y muy religiosos. De hecho, tenían conocimiento amplio de la palabra de Dios, de la ley, pero con muy poca asertividad para ponerla por obra. En esta oración equivocada, el Señor por lo menos quiere enseñarnos acerca de los puntos más destacados por qué es una oración equivocada. Lo primero, ¿por qué es una oración equivocada? Porque se consideraban más justos que los demás. La Biblia dice, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Esta es una oración equivocada, porque nadie, hermano, es más justo que otro, porque aún la Biblia nos enseña que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos le fallaron al Señor, no hay justo ni aún uno. El hecho de que alguien sea menos pecador que otra persona, esto no te considera que uno esté sin culpa o exento de pecado, o que no cometas pecado, o que no cometas errores, faltas. No. Porque no se necesita, hermano, tomar un arma, quitarle la vida a una persona precisamente para cometer pecado, homicidio. No, la Biblia nos enseña que en nuestra lengua hay poder para dar vida y hay poder para matar. Con las palabras que uno habla, con eso muchas de las ocasiones le fallamos a Dios, ofendemos a Dios. Y por eso esta es una oración equivocada, el que uno se crea más justo que otro. Además, ¿por qué es una oración equivocada? Porque es ofensiva. Dice la palabra del Señor que el fariseo dijo, ni aún como este publicano. Él expresó, no soy como este publicano. Este tipo de oración es una oración ofensiva. La oración no es para ofender a las personas. La oración no es para hacer sentir mal a los demás por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. La oración no es para evidenciar a los demás. Cuando usted tenga la oportunidad de dirigir una oración, ya sea en el templo, en un evento social, en algo que Dios le permita esta bendición, jamás usted, hermano, usted que me está viendo y escuchando, no se trata de que la oración sea en ese momento para empezar a echar indirectas, para hablar indirectas, para empezar a ofender a los demás. No se trata de esto. No se trata de aprovechar el momento para hacer sentir mal a los demás. Jamás. Esta es una oración equivocada. Esa oración a Dios no le agrada. ¿Por qué es una oración equivocada? Un punto más. Porque la oración no es para que los demás sepan lo que uno hace para agradar a Dios. Dice la Biblia que el fariseo dijo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Había hasta cierto punto jactancia en este fariseo, porque empezó a expresar
ahí en esa oración lo que hacía para agradar a Dios, que de antemano ya no era agradable ante los ojos de Dios, porque ya lo estaba haciendo, hermano, con vanagloria, y eso a Dios no le agrada. Cuando usted vaya a consagrar su vida en ayuno, vaya a consagrar su vida en oración, o aun cuando usted vaya a dar de lo que de antemano a Dios le corresponde, hermano, no se trata de que toda la gente lo sepa, los demás sepan lo que usted está haciendo. La Biblia nos enseña que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Se trata entonces, hermano, de que cada uno de nosotros hagamos lo correcto y recto delante de nuestro Dios. Por ello es una oración equivocada. Pero ¿cuál es la oración adecuada? Dice la palabra del Señor el versículo número 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La oración adecuada es aquella, hermano, que se hace con humildad y reconociendo nuestro pecado delante de Dios. Esta es la oración adecuada, la que se hace precisamente reconociendo que eres pecador, que has fallado delante de Dios, que le has ofendido. Dice la palabra del Señor que el publicano, dicho en otras palabras, el cobrador de impuestos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se sentía culpable por su pecado, porque le había fallado a Dios. ¿Quién no le falla a Dios, hermano? ¿Quién no ofende a Dios con los pensamientos, con lo que nosotros vemos, con lo que en algún momento hablamos, con nuestras acciones? ¿Quién no ofende a Dios? ¿Quién no comete esas faltas? Entonces, la misma palabra del Señor nos enseña: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿dónde los vamos a confesar? En la oración. Ahí es donde vamos a confesar nuestros pecados delante del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fallamos, hermano. Ofendemos muchas veces a Dios. Pero por ello nosotros, cada vez que oramos, decirle: Señor, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, límpiame más y más de mi maldad. Reconozco mi pecado, reconozco mi rebelión, reconozco mis faltas delante de ti. Reconozco que muchas veces, Señor, te he ofendido. El Señor, hermanos, nos va a perdonar siempre y cuando nosotros lo hagamos con toda sinceridad. Porque la Biblia dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Cada vez que nosotros oramos, debemos de pedirle al Señor: Señor, si te he fallado, si te he ofendido, perdóname. Y el Señor estará dispuesto a perdonar, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a considerar el punto número 2. El punto número 2, hermanos, lleva por nombre oración personal. Tipos de oración. Oración personal. Dice la palabra de nuestro Dios. Quiero que leamos lo que nos dice la Biblia, San Mateo capítulo 6, el versículo número 6. Si usted
tiene a su consideración la palabra del Señor, dice de la siguiente manera: mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, se trata de tipos de oración. Es la oración personal. La oración personal, hermanos, no es como hacer oraciones en público. No, la oración personal tiene que ver en nuestra comunión con Dios a solas, en lo personal. Y dice la Biblia: mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara. Hay algunas cosas que debemos de tomar en cuenta acerca de la oración personal. Número 1, el lugar debe ser a solas sin que nadie lo interrumpa. Si se trata de que vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso, lo vamos a hacer en lo personal. Es donde usted y Dios van a estar a solas platicando. ¿Qué se tiene que hacer? Debo de tomar en cuenta esto. No quiero ninguna interrupción, no quiero que nadie me vaya a molestar, nadie me vaya a interrumpir, pues estaré a solas con el Señor. Además de ello, acerca de la oración personal, la oración debe ir dirigida al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues la Biblia nos enseña y dice: cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. La oración debe ir dirigida al Padre. ¿Cómo? En ese momento nosotros tenemos que tomar en cuenta que vamos a orar a nuestro Dios, vamos a derramar nuestro corazón ante la presencia del Señor, vamos a platicar con nuestro Dios a solas, vamos a estar con Él, vamos a, hermanos, a que el Señor nos abrace con su presencia y con su santo y divino Espíritu. Esto se tiene que ver en la oración personal. Además de ello, tenemos que creer que Dios está escuchando y nos está viendo. Está escuchando nuestra oración y nos está viendo. Pues la Biblia dice: y tu Padre que ve en secreto. Tiene usted que estar consciente que cuando usted va a orar a Dios a sola, ahí está el Señor para escucharlo. Ahí está el Señor para que Él nos abrace con su hermosa presencia. Por ello dice la palabra del Señor: tu Padre que ve en secreto, que escucha en secreto. Se trata de creerle a Dios que Él está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Además de ello, Dios recompensará la oración. Dicho en otras palabras, Él nos dará respuesta a la oración que nosotros le pidamos al Señor. Él la va a recompensar. Él va, hermanos, a darnos respuesta de la oración, lo que nosotros le pidamos, hermano, porque escrito está que el que pide recibe y el que busca halla. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esto fue y es el punto número 2 con la ayuda del Señor. Número 3 con la ayuda del Señor, y esto es oración de intercesión. Vamos a considerar, hermanos, nosotros la palabra de nuestro Dios, y lo vamos a hacer en el Evangelio de San Juan con la ayuda de nuestro Dios, capítulo número 17. Dice la palabra del Señor, San Juan 17, del 1 al 10. Vamos a considerar la palabra bendita de nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera, leemos todos unidos:
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Oración de intercesión. ¿Qué es la oración de intercesión? Es el acto de orar en favor de otros. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de oración intercesora. La oración que el Señor Jesucristo realizó en este capítulo 17 del Evangelio de San Juan, algunos teólogos la han llamado la oración del sumo sacerdote, que estaba intercediendo. Así como el sumo sacerdote intercedía por el pueblo en el día de la expiación, así ahora el Señor Jesucristo estaba intercediendo por los suyos, por cada uno de los que el Señor le había dado, los que le seguían, y por todos sus discípulos. Porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Diríamos que los discípulos que le sirvieron al Señor Jesucristo en su ministerio, intercedió por cada uno de ellos. Para nosotros hoy en día, hermanos, diríamos que son los siervos de Dios, que cada uno de nosotros tiene que interceder por aquellos siervos de Dios que anuncian la palabra del Señor, que anuncian el Evangelio, que llevan la palabra de Dios por distintos lugares, que llevan la palabra de Dios no esperando una remuneración en esta tierra, porque el galardón Cristo lo tiene preparado para cada uno de ellos. Por ello es muy importante que cada uno de nosotros oremos por aquellos misioneros, por aquellos que llevan la palabra por todo el mundo, hermanos. Hay tanta necesidad y tenemos que orar para que el Señor envíe obreros a su mies con la ayuda del Señor. Hay otro ejemplo de intercesión que se hizo. En este caso fue Moisés quien la realizó. Y les voy a pedir que leamos la palabra del Señor en Éxodo, en el capítulo número 32, con la ayuda del Señor. Vamos a leer Éxodo capítulo 32, del versículo número 11 al 14. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira
y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo había de hacer a su pueblo. Miren, hermanos, cómo Moisés intercedió por el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel había cometido una terrible falta delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia que ellos habían hecho un becerro de oro. Había el pueblo caído en la idolatría. Y Dios se airó contra ellos y le dijo a Moisés que los iba a castigar por ese pecado que ellos habían cometido. Pero dice la palabra del Señor que Moisés empezó a orar, empezó a interceder, empezó a pedirle a Dios que no lo hiciera, que tuviera misericordia. Y dice la palabra del Señor que Jehová se arrepintió de lo que había de hacer a su pueblo. ¿No pasa hoy en día lo mismo, hermano? ¿No pasa hoy en día lo mismo alrededor de todo el mundo? La gente dada en la idolatría. ¿Cuánta gente está involucrada en el ocultismo, en la hechicería, en cosas que a Dios no le agrada, cosas que Dios aborrece? Y nosotros debemos de pedirle a Dios, la iglesia, los hermanos, debemos de estar rogándole al Señor que tenga misericordia, que alcance esas personas, que el Señor los alcance, que tenga piedad, que no los consuma, que su amor y su misericordia permanece y es para siempre. Pero se necesita que cada uno de nosotros haga vallado, que cada uno de nosotros oremos y le pidamos al Señor. Por ello somos llamados a orar, a interceder, hermanos, y a pedirle al Señor que salve a cada uno de esas personas. Porque el Señor aún sigue salvando almas, porque el Señor aún sigue rescatando las vidas, porque el Señor aún sigue llamando a su redil, a su rebaño, a esas ovejas que están descarriadas. Somos llamados a esto, hermanos, a interceder. Alabado sea el nombre del Señor. Hay otro ejemplo de intercesión, hermanos, y quiero que por favor leamos la palabra de nuestro Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, con la ayuda del Señor. Quiero que por favor leamos la palabra de nuestro Dios en Colosenses capítulo número 1. Vamos a leer del versículo número 9 al 15 con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 1 del versículo número 9 al 15. Y si usted tiene la palabra del Señor, leemos y dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda criatura. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, el apóstol San Pablo también nos da ejemplo de cómo se intercede por medio de la oración. Él intercedió por la iglesia que estaba en Colosa. Se gozaba porque la iglesia vivía en el amor de Cristo, en la palabra del Señor. Esto, hermano, le llevó al apóstol San Pablo a orar por ellos, y el apóstol San Pablo daba gracias a Dios por la iglesia. ¿Y qué era lo que le pedía el apóstol San Pablo a Dios? ¿O por qué oraba a Dios el apóstol San Pablo? Para que Dios les ampliara el conocimiento, les diera sabiduría y les diera inteligencia. Él estaba intercediendo por la iglesia para que Dios derramara esa sabiduría, ese conocimiento y esa inteligencia sobre la iglesia de Colosa. La petición del apóstol San Pablo para con Dios era para que en todo tiempo agradaran a Dios y dieran frutos. Cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a esto, a orar para que el Señor multiplique los que han de ser salvos, a orar por la iglesia. Vamos a pedirle al Señor: Señor, fructifica tu iglesia, es tu iglesia. Fructifícala cada día, que haya frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol San Pablo oraba para que fueran fortalecidos en el Señor. Esta era su petición, que fueran fortalecidos en el Señor. Hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a esto. La pregunta es: ¿está usted intercediendo, hermanos, por aquel que está perdido, por el idólatra, por aquel que ya parece que ya camina, que no tiene salvación, que ya su vida ya no tiene solución? Oremos por ellos, intercedamos, hagamos oración personal y oremos adecuadamente. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que el Señor tenga bien derramar de su gracia. Le oramos a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos muchas gracias, Dios, en esta hora, por esta lección que tú nos has concedido, mi Dios eterno. Gracias te damos. Permite que cada uno, Señor, de los que han escuchado esta lección, de los que han escuchado, Señor, tu palabra, cada uno de ellos, Señor, pueda orar, Señor, adecuadamente. Cada uno de ellos pueda orar en lo personal y cada uno de ellos pueda hacer oración intercesora. En tus manos, Señor, está cada uno de tus hijos. Gracias por mi vida. Sigue estando con nosotros. Gracias por todo. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.